Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica y estamos con el tema bastante importante para la República Dominicana, que es el tema del posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo decía a Luis Manuel, José Manuel y amigos televidentes que nosotros en este programa lo que tenemos que hacer es, con los días, ver realmente por qué hay una campaña mediática de un grupo, de un sector que no quiere que firmemos con el Fondo Monetario Internacional, que tienes razones, algunos puntos valederos. Bueno, pues tú no eres la policía secreta. Sí, pero lo vamos a descubrir, no te preocupes. Y en este programa lo vamos a decir. Porque una de las responsabilidades de la agenda económica es ser transparente con sus televidentes. O sea, el pueblo tiene que saber por qué se mueven algunos intereses y a qué viene eso y qué produce eso. Y de dónde viene el sector y por qué. No tiene que ser necesariamente por echarle leña a ningún fuego, sino algún concepto que entienden que no conviene. Así como yo puedo decir en televisión mis conceptos, como lo ha dicho tú, como lo ha dicho José Manuel, lo ha dicho todo el mundo, porque este país tiene libre expresión siempre y cuando no se ofenda a nadie en términos éticos. Entonces nosotros tenemos que hacerlo porque nos debemos a ustedes, amigos televidentes. Entonces, Luis Manuel, José Manuel, yo entiendo, insisto, en que vamos a tener que firmar, vamos a firmar con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué vamos a hacer en ese acuerdo? O sea, ¿qué nos van a imponer? ¿Qué sería lo que nosotros pudiésemos especular un poco acá? Yo recuerdo que en el programa de ayer hablábamos de que tal vez el país, porque no terminó el acuerdo anterior, pues se requiera de parte del fondo cierto periodo de demostración de que las políticas que está aplicando el gobierno pues realmente van destinadas a reducir el desbalance. Pero lo vamos a hacer por 3 años. Fiscal. No. Pero sobre eso me quedé. Pero el último fue en 18 meses. No estamos hablando de 3 años, pero estamos hablando de un programa que el economista Santana señalaba ayer que era un programa que se llama monitoreo post-programa, que era lo que él decía que era posible. Que yo no lo estoy dudando, no lo estoy dudando. Ahora, ahí la importancia del programa financiero, que sea financiero, porque acuérdate que cuando entramos en el acuerdo con el fondo, en el gobierno del presidente Leonel Fernández, una parte importante que no se giró con recursos, no se giraron los recursos del acuerdo. ¿Cuál de eso, el último? Uno de ellos, yo recuerdo que, sí, uno que quedó hubo un pendiente, periodo que el gobierno no quiso girar. No, pero están pendientes del BID también. Entonces, fíjate, porque muchas veces esos recursos, a menos que no sean ya, como fue un programa especial que se hizo en la época de la crisis, que se le daba recursos fiscales, esos recursos es para el fondo, para el Banco Central, para el uso de pago de la deuda, básicamente, para reducir los pasivos o para aumentar el activo. O sea, que tú no puedes disponer mucho de esos recursos para expandir. No, pero el último acuerdo dejó unos fondos pendientes de entrega que no se hicieron por la falta 528 millones de dólares que no se utilizaron. Lo que se necesita, y tal vez para las agencias de crédito, que son ahora el cuco de los países, inclusive de los países desarrollados, Moody's, Fitch, que haya cierto tipo de programa de monitoreo por parte del Fondo Monetario Internacional, que aunque no sea un programa financiero, a menos, y que ese programa permita que nosotros podamos accesar a los recursos de los organismos internacionales, del Banco Mundial y del BID, para compensar los pagos que estamos haciendo del servicio de la deuda, para no tener servicio de la deuda saldo negativo. Porque somos... Pero mira, hay unos elementos que Ezequiel mencionaba que hay una campaña mediática para boicotear el proyecto de reforma fiscal, yo lo digo responsablemente, el proyecto de reforma fiscal integral. Los movimientos que ha dado el presidente Danilo Medina son movimientos de una partida de ajedrez. Y es bueno que sigamos la partida. El primer movimiento de un alfil fue la medida de austeridad que hizo en el Consejo de Gobierno. El segundo movimiento le está dando con los nombramientos ajustados a la ley de los viceministros, a lo cual de los que han nombrado actualmente hay 127 que han quedado cesantes.
El sector privado, y lo he dicho recientemente, tiene una sola alternativa en el checklist de la agenda con relación a la reforma fiscal. El sector privado solamente dice austeridad en el gasto público. Pero el presidente Medina necesita recursos porque, aparte del déficit fiscal, del tema eléctrico, está el tema de la reforma fiscal, o sea, lo que es el tratamiento del mismo, y por eso es tan importante el timing, porque también viene el tema del presupuesto. Entonces, bueno, que lo mencionaba ayer él, que se hiciera la reforma fiscal antes de la preparación del presupuesto para que vaya ya como dentro del presupuesto del año 2013. Exacto, pero fíjate que este ajedrez y este juego se va complicando por los timings. Entonces, el presidente Medina, lo que quisiese es que el sector privado empiece a decir, bueno, sí, como dijo Aide Curé de Renier, que ellos entendían el sector turismo, por ejemplo, que el sector empresarial dominicano tenía que tener su cuota aparte dentro de esta reforma fiscal integral y que tenía que también que hacer un aporte y sacrificarse. Yo lo digo porque se podría tratar de estar poniendo en un encerrón al gobierno con artículos interesados, con directrices interesadas, en que no se haga una reforma fiscal integral, en que todo se quede igual y que el gobierno se quede sin dinero. Y yo particularmente, irresponsablemente lo digo, de que hay una orientación mediática en ese sentido. Y el gobierno creo que se está manejando perfectamente bien. Yo voy a repetir una frase que utilicé en un programa recientemente. Aunque es urgente, el presidente no tiene prisa, aunque entiende a su vez que es un problema de AAA, o sea, quiere decir urgente e importante. Pero el tema eléctrico, el déficit, el presupuesto, la discusión con el Fondo Monetario Internacional, esas cuatro cosas, y tú dejas fuera el proyecto del pacto social, de la reforma fiscal integral, entonces a mí me falta tiempo y yo no creo que en lo que resta de año podamos discutir una reforma fiscal integral como debe de hacerse. Pero hay un elemento también muy importante adicional y es el gasto social. O sea, ¿con qué vamos a dejar al gobierno para el proyecto que trata de sacar a 800,000 familias de la pobreza, que fue lanzado en el Consejo de Gobierno Social a finales de la semana pasada? ¿Con qué vamos a dejar al gobierno para el proyecto de alfabetización que se lanza el lunes próximo, celebrando el Día Mundial de la Alfabetización? ¿Con qué vamos a dejar al gobierno? Fíjense cómo en el día de ayer hubo un piquete del movimiento ciudadano por el 4% de la educación, y fueron y se le pararon a la casa de gobierno 200 gente con sombrillas amarillas. Eso salió en la prensa. Y estamos en la campaña todavía. Sí, pero es el tema mediático de meterle presión al gobierno con un 4%, como decía Ezequiel. Que ya se comprometió a hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Que ya se ha comprometido 2 veces. Lo puso en su plan de gobierno y lo ratificó en la toma de posesión el 16 de agosto en la Asamblea Nacional. Por ende, sale el lunes con el programa de alfabetización que tú decías, ¿no? Y el costo social elimina 143 viceministros y una serie de plazas. O sea, que está demostrando que realmente va a un ajuste del gasto fiscal responsable. De todas maneras. Pero el gran, escúchame, el gran proyecto, sí, no, yo sé, la presión que tú estás diciendo. El gran proyecto del presidente es un proyecto social. El país cuenta hoy en día con las reformas, con las leyes, con la estructura, con el país que tenemos hoy en día, que nos dejó el gobierno anterior. Pero este es un gobierno que tiene que hacer énfasis en lo social. Entonces, ¿con qué él va a lanzar el proyecto de solidaridad, Quisqueya, la campaña, 800,000 familias, la alfabetización y todo? O sea, ¿dónde está el dinero? El dinero, ¿tú sabes dónde está? Por eso es que yo insisto que hay un boicot a la reforma fiscal integral. Está ahí. Ahí es que está el dinero, porque no está en el Fondo Monetario Internacional. El dinero está ahí y debe de salir de la reforma fiscal integral. O sea, ¿cuál va a ser la cuota aparte? Yo quiero preguntarle a Luis Manuel Bonetti, a Luis Manuel Piantini y a Ezequiel Molina, ¿cuáles de las familias dominicanas, de las 14 familias dominicanas ricas, van a hacer lo mismo que hizo Warren Buffett en los Estados Unidos?
¿O estaríamos en capacidad, Luis Manuel, Ezequiel, de...? No, y unos grandes empresarios alemanes también lo hicieron. Sí, todavía se está discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos el proyecto a la riqueza, o sea, Vamos a terminar este segmento para empezar con algo que lamentablemente no va a ser del agrado de mucha gente lo que yo voy a decir. Nos vemos en el próximo segmento. Pero yo quiero hablar algo. Sí, el próximo... Yo te lo doy. Yo pensé que era que te iba a decir que sigue oliendo.